eta ongi etorri Vitoria-Gasteizko berdintasun zerbitzuak antolatutako jardunaldi honetara LGTBI pertsonek nazioarteko babesa eskatzen dutenean izenekoa. Esta charla, organizada por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el marco de las actividades que organiza el consistorio con motivo del 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, se titula Cuando las personas LGTBI solicitan protección internacional en España. Vamos a tener la oportunidad de compartir con mi compañera de mesa, con Nisrin El Haslaf Densaid, abogada experta en migración, refugio y delitos de odio, y a través de su experiencia y conocimientos en el campo jurídico y social, bueno, pues en los próximos minutos nos adentraremos en las dificultades a las que se enfrentan las personas que solicitan protección internacional en el Estado español debido a su orientación sexual e identidad de género. Arratsaldeon, Nisrin, buenas tardes. Estoy teniendo un problema en estos momentos, lo siento muchísimo, me estoy quedando sin respiración, entonces nunca me había pasado de antemano, es por un problema personal que he tenido hoy. Entonces voy a dar la palabra a Nisrin y después te voy a presentar, si te parece. A modo de introducción, quizás es conveniente empezar por aclarar conceptos. ¿Quién es una persona refugiada? Si nos puedes hablar del marco legal y también a qué nos referimos cuando hablamos de solicitantes de protección internacional. Gracias, Nisrin. Ahora mismo te presento. Perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, tranquila, compi, suele pasar. Y bueno, estamos todo el día con la voz y a veces también pues, nos frena y decide no seguir. También quería daros las gracias por esta invitación, gracias a las personas que han hecho posible mi presencia aquí, por la organización, por la colaboración y por la manera de gestionar que yo estuviese aquí. Gracias a todos vosotros por venir aquí a escucharme este ratito, esta tarde. Espero que lo que os pueda transmitir os sea de interés y con que os vayáis con dudas y con intención de seguir investigando y buscando, para mí será suficiente. Crearos la duda y la curiosidad para mí es ya muchísimo. Gracias también a las compañeras que van a hacer de interpretación de signos, que me parece algo precioso, que la verdad que nunca lo he vivido en directo y me parece algo increíble. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, pues contestando a la primera pregunta y para iniciar este debate que vamos a tener hoy, con respecto al concepto, ¿no? El concepto de quién es esa persona o cómo se define legalmente qué es una persona solicitante de protección internacional por motivos de orientación sexual e identidad de género, tenemos que decir algo que es muy importante, y es que esta nomenclatura, tal cual, es relativamente temprana. ¿Qué significa esto? Que el derecho a la solicitud de protección internacional por motivos de orientación sexual e identidad de género no es algo que siempre haya estado dentro de los derechos de los refugiados. Es decir, que antes se podía solicitar protección internacional por muchos motivos, por persecución racial, por persecución por mutilación genital, por motivos religiosos, por motivos ideológicos, por motivos políticos, pero la especificación de personas del colectivo y persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género es relativamente temprana en la legislación. Aún así, la legislación sobre refugio y asilo en España es una legislación totalmente obsoleta y totalmente arcaica, que no cumple con los requisitos internacionales y que no cumple con los estándares ni con las necesidades de la situación actual de los solicitantes de protección internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque es una ley que no se ajusta a la realidad del momento. Y la legislación y las leyes deben de estar acordes a la realidad social del momento. Y esto, la ley de extranjería y la ley sobre refugio y protección internacional no lo cumplen. La definición de solicitante de protección internacional, a grandes rasgos, viene a decir que es cualquier persona que se siente en la necesidad de salir, de huir del país de origen o de donde se encuentra, en busca de protección en un tercer país, por tener temores fundados por su integridad física, moral, psicológica e integridad. ¿Vale? Entonces, como habéis visto, he remarcado algunas palabras. ¿Por qué he remarcado estas palabras? Porque son las palabras claves
que después, cuando se solicita protección internacional, los aparatos de la inteligencia artificial utilizan para que una solicitud de protección internacional sea denegada o sea resuelta de manera favorable. Y de ahí las palabras claves son huir, miedo y refugio, y tener un temor. Entonces, si la persona solicitante de protección internacional, en la cita de protección internacional o en su solicitud de protección internacional, no hace referencia al miedo, a la huida y a la persecución, la solicitud de protección internacional prácticamente de manera automática queda desechada en la denegación de protección internacional. Esto que parece algo totalmente matemático y que en las ciencias sociales no debería ser latente, nos hemos dado cuenta, nosotros los juristas y las asociaciones y entidades que trabajamos con los motivos o las solicitudes de protección internacional, que teniendo en cuenta el número de solicitudes de protección internacional que se resuelven anualmente, que es ínfimo, es prácticamente muy fácil sacar una regla de 3 y ver que cuando no se contestan determinadas preguntas, el resultado final es precisamente una denegación de protección internacional. Por eso vamos a hablar también un poquito después de qué cosas son importantes para solicitar protección internacional, cómo enfrentarse a esas primeras citas de protección internacional, qué pasa si ya he pasado la primera cita de protección internacional y sin embargo no conté por miedo la realidad que yo estaba viviendo, si quiero ampliar mi relato vital, la necesidad o la importancia de las pruebas que se aportan en el expediente de protección internacional. Así que, bueno, pues te cedo la palabra y seguimos con más preguntas. Sí, yo creo que ya soy capaz de tomar la palabra. Ya lo siento por esta presentación que te he hecho, Nisrin. No me había pasado esto absolutamente nunca, jamás. Y, bueno, pues estaba temiendo tener un bajón de tensión. Yo creo que he ido recuperando un poquito el aliento. Entonces, bueno, me vais a perdonar si tengo que volver a parar, porque me siento un poquito floja de tensión. Lo primero, presentarte, Nisrin. Licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Derechos Humanos por la Escuela Diplomática, letrada en ejercicio con más de 12 años de experiencia, gestionas tu propio despacho, letrada en el Servicio de Orientación Jurídica de la Comunidad de Madrid y formas parte del turno de oficio en materia penal. Has sido la primera y única mujer de origen marroquí en ser galardonada con una de las 8 becas que anualmente otorga el Tribunal Constitucional Español. Ferviente activista y comunicadora, has participado como formadora en más de 500 jornadas, eventos, congresos, ponencias, actividades tanto a nivel nacional como internacional. Colaboras con entidades para la defensa de los derechos de los menores, con la Fundación Raíces, por la protección de las personas migrantes y refugiadas LGBTI en la entidad Kif Kif Entre Iguales y con la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos I como profesora asesora. Enseguida vamos a continuar con esta charla que ha empezado un poquito así atropellada. Antes vamos a recordar a las personas que nos estáis siguiendo por streaming que vais a tener también la oportunidad de realizar preguntas a través de un teléfono de WhatsApp que hemos habilitado. Es el 699-475786. Lo repito por si acaso, 699-475786. La idea es que entre Nisrin y yo charlemos un ratito y después abriremos el turno de preguntas para las personas que nos estáis escuchando tanto aquí en sala como desde el streaming. Y también, como bien decía mi compañera, pues agradecemos a Ana y a Ainhoa, las intérpretes, por la labor que están haciendo y que hacen habitualmente. Es que ricasco. Vamos a retomar esa primera parte de la que estábamos hablando. En estos momentos, aunque también nos detendremos después en el tema de cifras, que está complejo como saber cuántas personas solicitan asilo en estos momentos en el Estado español, porque no se desagrega. Pero quizás sí que tenemos algo más de información de dónde vienen mayoritariamente las personas que al menos sabemos están solicitando asilo por esta causa, ¿no? Por una persecución relacionada con la orientación sexual o la identidad de género. Bueno, en realidad no.
En realidad no hay estadísticas con respecto a cuáles son los motivos por los cuales se solicita protección internacional. Y el Ministerio de Interior hasta hace este año, en febrero, no ha dicho, que es cuando ha dicho que iban a empezar a hacer estadísticas con nombre y apellido, es decir, que van a decir cuáles son los motivos de solicitud de protección internacional. Pero antes, todas las estadísticas previas que hemos tenido de años anteriores son estadísticas ciegas, donde simplemente se determina nacionalidad desde la cual, o país de origen desde el cual se solicita la protección internacional, si son hombre o mujer, y las edades, simplemente. Pero no se especifica cuál es el motivo, es decir, no hay unas estadísticas que digan pues 20% de las personas han solicitado protección internacional por motivos de persecución, por motivos de guerra en Afganistán, o hay un 30% de solicitantes de protección internacional por razones humanitarias de nacionalidad venezolana. No existen esas estadísticas, hay simplemente estadísticas, insisto, relacionadas y dicen con respecto a la edad, masculino y femenino, es decir, género masculino o femenino, y no incluyen ni a las personas trans, ni a las no binarias, ni nada, por lo cual consideramos que también es un gran error. Y las solicitantes de protección internacional por motivos de orientación sexual e identidad de género, en realidad las estadísticas que existen son estadísticas que las propias entidades generamos con nuestros propios usuarios o las personas que vienen a nosotros. Entonces, nosotros sí que hemos sido capaces desde KIF de hacer estadísticas o de hacer recopilación de datos y digamos que comparando con esas cifras a nivel Ministerio de Interior, sacar o extraer que más del 80% de las solicitudes de protección internacional que se resuelven de manera favorable son por motivos de orientación sexual e identidad de género. Entonces, la mayoría de las solicitudes que se reconocen como estatuto tanto de refugiado como de protección subsidiaria son para personas del colectivo LGTBI. El resto, pues ya sabéis que no se conceden, y muchas otras son pues solicitudes por razones humanitarias que se dan a la comunidad o a las personas de nacionalidad venezolana, que bueno, sabéis que existió un acuerdo marco donde las personas de nacionalidad venezolana, al solicitar protección internacional, de manera automática se les daba la protección por razones humanitarias, lo cual no ocurría con otras nacionalidades, y eso también ha sido una de las grandes críticas que yo siempre he lanzado, no porque suena o quiera sonar racista con respecto a por qué se da a los venezolanos y el resto no, sino que porque me parece una cuestión totalmente discriminatoria que no se tenga en cuenta otras situaciones de otras personas, de otras poblaciones, de otros lugares del mundo, y que es porque se hace con Venezuela y no se hace, por ejemplo, con Colombia, que también tienen una situación muy complicada, o no se hace con Afganistán, por supuesto, o porque también se ha hecho ahora con Ucrania, porque la guerra de Ucrania acaso es más poderosa o es más bélica o es más beligerante que el Yemen o que Sudán o que no sé, que otros países del África subsahariana, ¿no? Son preguntas que siempre me planteo y cuyas respuestas pues no es que no sepamos, sino que me niego a aceptar, ¿no? Porque si no tendríamos que presentar pues demandas contra derechos humanos contra el Estado español y seguramente en algún momento alguien lo presentará, igual que se presentaron en otros países, ¿no? Pero la realidad es que las solicitudes de protección internacional a día de hoy de personas del colectivo LGTBI, las pocas que se resuelven son del colectivo, pero también existe otra realidad, y es que el plazo o los tiempos del proceso de protección internacional son tan dilatados en el tiempo, desde que solicitas protección internacional o desde que tienes la intención de solicitar protección internacional hasta que te resuelven el expediente de protección internacional, pasan tantos años, una media de 3-4 años, que la propia persona extranjera lo que hace en realidad es regularizar su situación administrativa a través de otros cauces. Es decir, que incluso personas susceptibles de ser solicitantes de protección internacional y que necesitan y deberían de haber sido protegidas por el Estado español, al final tienen que verse obligados a solicitar o a emprender otras acciones legales para solicitar regularizar su situación administrativa a través de otros cauces, como por ejemplo el arraigo social o el arraigo laboral, el arraigo por razones humanitarias o incluso pues, el arraigo familiar o matrimonio u otras circunstancias. Y eso también
debería de ponerse el foco. ¿Por qué? Porque deberíamos de ver que el sistema está fallando, que el sistema de protección internacional está fallando cuando tardamos 3 o 4 años en resolver un expediente de protección internacional, en darle protección a una persona que ha salido huyendo de un país en donde su vida corría peligro. Claro, la ley de asilo estatal que conocemos y esa protección específica, ¿no?, de la que estamos hablando que las personas LGTB necesitan, es algo que no se ha reconocido hace tantos años y no se ha empezado a poner en práctica desde hace tantos años. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque es bastante temprana, ¿no? Sí. Dentro de... Es una evolución que no tiene ni siquiera, creo que tendrá unos, no sé, 10 años, la evolución de la nomenclatura o de la inclusión dentro de la definición de solicitante de protección internacional, el que sean solicitantes de protección internacional o que tengan derecho a la solicitud de protección internacional por motivos de orientación sexual e identidad de género. Antes, dentro de la definición había, pues la definición decía algo así como cualquier persona que se vea perseguida por motivos ideológicos, políticos, étnicos u otros. Y en el u otros, que es el cajón desastre, es donde se metía al colectivo LGTBI y era a través del cual, de ese otros, donde las personas solicitaban protección internacional por motivos de persecución por orientación sexual e identidad de género. Pero también tenemos que tener en cuenta la realidad social del momento, y es que incluso a día de hoy, donde la orientación sexual, la identidad de género, el colectivo LGTBI en un país como España está, digamos que dentro del paradigma internacional con uno de los mayores derechos, ¿no?, porque tenemos derechos reconocidos del colectivo, aún así tenemos que ponernos en la piel y en la mentalidad de una persona que viene de fuera, ¿vale?, que es una persona solicitante de protección internacional de un país tercero donde sus derechos dentro del colectivo no se reconocen. Pongámonos en la piel de una persona solicitante de protección internacional de, por ejemplo, Irán, ¿vale?, o de Colombia, o de Chile, o de Perú, o de Marruecos, o de Argelia, ¿no?, países donde las personas del colectivo LGTBI son perseguidas no solamente por parte del Estado, sino incluso por la propia familia, el propio entorno social. Entonces, esas personas cuando llegan a España huyendo, enfrentarse aquí a las autoridades también es complicado, porque las autoridades para ellos no son referentes de seguridad, no son personas a las que puedan ir con seguridad. ¿Por qué? Porque tienen en su memoria, tienen la memoria de que en su país de origen las autoridades son los que les han maltratado, los que les han violado, los que les han encarcelado, los que les han dado palizas, los que incluso les han matado, han asesinado a las mujeres, a los hombres, al colectivo. Entonces, pensar que la ley de asilo determina que tienes que solicitar protección internacional en los 30 días inmediatos desde que entras en el territorio español. Y es como una locura. O sea, una persona cuando llega escapando, llega huyendo, no tiene red, no tiene a nadie, viene a un país totalmente ajeno. Ya no solamente que sean personas que no hablan español, incluso cuando hablan español es una cultura distinta, es un idioma distinto, es una ciudad distinta donde no tienes a nadie, no conoces las instituciones, tienes miedo a ir a la policía porque la policía en tu estado o en tu país es el que te persigue. Entonces, darle ese lapso de tiempo tan diminuto de 30 días, hacer que una persona en 30 días sea capaz de, digamos, reponerse y ser fuerte, superar ese trayecto migratorio, que no siempre es rápido, porque el trayecto migratorio no es un señor o una señora de Colombia que coge un avión y aparece en Barajas, porque las personas, por ejemplo, que vienen de otros países, como por ejemplo en África, pueden pasar años haciendo el trayecto migratorio. Una persona que viene de Sudán puede pasarse años, 3 años, 2 años, hasta que llega, ir atravesando país a país. Entonces, todo eso es una trayectoria migratoria que cuando llega por fin a Europa, ¿no?, a la tierra deseada, a decir, bueno, aquí es un país donde puedo solicitar derechos, tampoco es que a la mañana siguiente se va a encontrar a alguien en la puerta, le va a dar un abrazo y le va a decir, bienvenido, welcome, refuge. No, o sea, esto no seamos tan hipócritas, ¿no? Seamos realistas. La gente no se puede solicitar protección internacional a los 30 días. O sea, la gente no viene, a nosotros, a Kif Kif, viene mucha gente a puerta. Venir a puerta es que nosotros abrimos a las 9 de la mañana y hay gente en la puerta, en lavapiés, esperando para conoceros o para solicitarnos información. Pero incluso llegar a nosotros pueden tardar 6 meses, 1 año.
Porque claro, las redes son muy difusas, porque tú puedes tener una red de amigos, tú puedes preguntar, pero si es que yo misma hoy cuando venía para acá me he perdido. Yo también. Me he perdido y cuando me han dado indicaciones muy claras de subes las escaleras hasta el final y a la derecha está. Y yo he llegado y me he puesto a dar vueltas, estaba dando vueltas en el mismo sitio y imagínate, y yo hablando español, con un móvil con GPS, con todo controlado y aún así estaba perdida. Imaginaros venir de un país tercero, cuando llevas 3 años viajando y exigirle a la persona que venga con un relato coherente, que venga con las pruebas, con las denuncias de que la han maltratado, le han agredido, le han violado o a alguien de su familia le han asesinado. Pero ¿cómo vas a...? Pedimos imposibles. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Todo eso la legislación lo tendría que tener en cuenta, el Estado lo tendría que tener en cuenta. Y si no lo tiene en cuenta, deberíamos de preguntarnos por qué no lo tiene en cuenta. Y si es que a lo mejor les conviene no tenerlo en cuenta. A lo mejor es que les conviene que exista población migrante en situación de irregularidad. O a lo mejor es que les conviene tener a una persona en situación de irregularidad administrativa o en el limbo jurídico durante 3 años en un proceso de protección internacional porque le tienes agarrado. Porque le tienes totalmente bloqueado. A lo mejor es que interesa. Porque cuando lo tienes bloqueado y lo tienes agarrado, lo tienes sometido. Y entonces no pide nada. No pide derechos, no da guerra, pues no se queja. Y lo único que quiere es sobrevivir y entonces no hace ruido, porque solamente quiere trabajar, ir a trabajar, tener un sitio donde vivir y no quiere hacer ruido. Y a lo mejor es que eso es lo que interesa, personas que no hagan ruido. Entonces a lo mejor pues los que estamos aquí dando pico y pala todo el día, luchando y peleándonos con el sistema, pues a lo mejor es que estamos locos. Y a todas estas dificultades también se le suma muchas veces el propio desconocimiento que tienen las personas de que es una causa por la que se puede solicitar asilo, ¿no? Entiendo que en esas primeras entrevistas que hacéis en Kif Kif, nosotras también en CEAR, otras organizaciones que acompañan como CEAR, ACCEM o Cruz Roja, no es en el primer momento, en el primer inicio, cuando se sabe o se relata que la persona que está solicitando asilo o que tiene esa intención es por esos motivos, sino que muchas veces va saliendo después. Por supuesto. O sea, yo lo que digo en muchas ocasiones, yo desde Kif Kif, y tanto desde Kif Kif como de manera privada, intento que las personas solicitantes de protección internacional lleguen a mí antes de la primera cita. ¿Por qué? Porque la primera cita es como la clave de todo el proceso de protección internacional. Si llegan a mí antes, bueno, a mí, no es que yo sea aquí ahora, me refiero, cuando llegan a un profesional del derecho que conoce el sistema de protección internacional y que vayan a ser apoyados por el sistema, tienen que tener claros los motivos y tienen que tener claro que se identifiquen quiénes son, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos con ellos, yo hago con ellos una entrevista de quién eres, de dónde vienes, cuál es tu relato vital. Yo no pregunto con respecto a las pruebas ni hago preguntas de, a ver, esto parece una absurdidad o a lo mejor os va a parecer incluso obsceno, pero en las citas de protección internacional en muchas ocasiones se preguntan sobre, cuando dices que eres del colectivo LGTBI, hemos tenido entrevistas donde les han preguntado el diámetro del anus y cosas así, o sea, barbaridades, y esto ha ocurrido en comisarías en España, no estamos hablando de ningún país extraño, o sea, incluso se ha dicho o se ha intentado saber cuáles son las prácticas sexuales y se ha preguntado de manera abierta, sí que eres del colectivo, eres gay, ¿y cuáles son tus prácticas sexuales habituales? Entonces, esto lo hemos vivido en algunas comisarías y ante algunos funcionarios hace años, ¿no? Entonces, como decía antes, el miedo al funcionario hace que las personas solicitantes de protección internacional no digan nada, simplemente digan quiero solicitar protección internacional y el funcionario lo único que haga es, vale, dame la foto. No te pregunta más. Y en algunas ocasiones tardan tanto, yo no sé aquí ahora mismo cuáles son los plazos de cita, pero en Madrid las citas de protección internacional, eso es más difícil que conseguir un huevo de oro. Aquí también hay plazos bastante largos para poder conseguir una precita para solicitar la cita donde te van a hacer la entrevista de protección efectivamente. Entonces, la semana pasada se detuvo a 120 abogados que formaban parte de un entramado de compraventa de citas de protección internacional.
citas que se venden de entre 30 hasta 500 euros, la cita de protección internacional. ¿Vale? Esas citas de protección internacional son gratuitas, no se pueden vender. ¿Vale? Sin embargo, hay una mafia detrás, hay un entramado detrás donde se compra-venta esas citas. Nosotros no sabemos cómo se compra-venden esas citas. De hecho, las entidades no tenemos acceso a esas citas. Antes, o por lo menos el Ministerio, debería de darnos un correo, un teléfono, que sería lo lógico, ¿no? Que a través de las entidades pudiésemos tener unos listados y que CEAR pudiese enviar un listado de sus usuarios que sean susceptibles de protección internacional y que soliciten protección internacional. Pues no existe eso. Nosotros desde KIF no lo tenemos, los compañeros de CEAR tampoco lo tienen, pero es que ACCEM tampoco, ni ninguna entidad en Madrid tiene la posibilidad de solicitar protección internacional. Te derivan directamente a la página web. Entonces, al periplo de identificarse como solicitante de protección internacional, de saber que eres susceptible de solicitar protección internacional, de identificarte dentro del colectivo, porque también hay personas que no se identifican dentro del colectivo hasta que llegan aquí y conocen una diversidad afectivo-sexual. Que no, yo qué sé, pues hay gente que en su país de origen le gustaba, pues un chico que le gusta vestir de chica, bueno, pues eso es un chico que le gusta vestir de chica y ya está. Eso no quiere decir que tenga una orientación sexual, una identidad de género concreta o que forme parte del colectivo LGTBI. Entonces, hay muchas personas que hasta que no llegan aquí y conocen jolines, ¿cuántos de nosotros que estudiamos o que estamos formados dentro del colectivo LGTBI, nos es complicado también conocer todas las realidades sexuales y afectivas que hay? Entonces, identificarse dentro de ellas también es muy complicado y hay que tener unos tiempos. Y parece que para las solicitantes de protección internacional no hay tiempos, porque todo es como muy deprisa, ¿no? Entonces, es muy complicado identificarse. Pero lo bueno que yo siempre digo que a la vez que es malo que los procesos de protección internacional tarden 3 años, también tiene una parte mínima buena. Esa parte buena es que durante el proceso de protección internacional, por lo menos, tienes una cierta protección en el sentido de que no pueden abrirte un decreto de expulsión o no puedes ser deportado. Tienes derechos asistenciales, como por ejemplo a la sanidad, tienes derecho a la educación, tienes derecho al acceso al mercado laboral después de los primeros 6 meses de la tarjeta blanca. Y luego también que tienes derecho a ampliar tu relato. Durante todo el proceso tú puedes ir aumentando el relato vital. Es decir, si tú en un momento dado, en la primera entrevista, no manifestaste que eras o que pertenecías al colectivo o que no tenías pruebas de la violación que sufriste, pero ahora sí que ya las tienes, o que no las tienes, pero cualquier otro documento que quieras aportar, se puede aportar. Se puede ir aportando el proceso. Y además, el aportarlo tampoco es, la gente me pregunta, pero es que es un mecanismo complicado, tengo que contratar a un abogado, tengo que hacerlo ante una entidad, tengo que pagar por ello. No, o sea, ampliar tu relato de hechos no es complicado en realidad. Nosotros lo explicamos mucho en los talleres que damos mensualmente. Ampliar tu relato es simplemente que tú escribas lo que tú consideres en una hoja y si tienes pruebas las aportes y las dirijas al Ministerio de Interior, Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en la calle Pradillo número 40, en el caso de Madrid, que es donde está la comisión que conoce, del ACNUR, donde conocen la solicitud de protección internacional. Y eso lo puede hacer cualquier persona, no necesitas ni la firma, ni el sello, ni de un abogado, ni pagar, ni hacerlo con una entidad, ni nada. Si lo haces con una entidad, con el apoyo de un abogado, o si lo haces con una entidad, pues estupendo. Pero que no estéis, o que la gente que nos esté escuchando, o que nos escuche hoy, o que nos escuche después en la intervención, que sepan que tienen la posibilidad de ampliar ese relato vital durante todo el proceso. Mientras no exista una resolución expresa del Ministerio de Interior que diga que no se les concede el derecho a la protección internacional y que se les deniega además la protección subsidiaria, que sepan que pueden ampliar su relato. Y si en la primera entrevista, por miedo, por desconocimiento o por lo que fuese, no dijeron que formaban parte del colectivo o no dijeron que eran o pertenecían a una situación o que no contaron una vivencia, una violencia o algo que vivieron o no aportaron algo porque no lo tuvieron, que lo pueden hacer a lo largo de todo el proceso. Eso sí que me gustaría que la gente lo sepa, para que, pues, si son solicitantes de protección internacional, que lo sepan, y si son personas que trabajan con solicitantes de protección internacional, que se lo transmitan. Qué importante en esa entrevista la traducción también, ¿no? ¿Y quién hace esa traducción? Porque
bueno, pues las organizaciones que acompañamos hemos tenido también experiencias en ese sentido, ¿no? Pues complejas, porque sobre todo si la persona que traduce es conciudadana y por lo que sea, por motivos políticos, religiosos, lesfos, homófobos, puede agredir a través de la traducción de alguna manera, ¿no?, a la persona que está solicitando asilo. Sí, pues mira, te agradezco muchísimo esa pregunta, porque es una pregunta súper interesante y parece que pasa desapercibida. Y el tema de la traducción e interpretación es fundamental en el proceso de protección internacional cuando las personas solicitantes de protección internacional no son hispanoparlantes. ¿Y por qué son importantes esos traductores y esos intérpretes? Por dos motivos. Fundamentalmente, yo soy crítica con los traductores e intérpretes porque los que se utilizan o los que van a hacer la labor de traducción e interpretación no tienen una titulación, ¿vale? Son simplemente conciudadanos, como tú ya me has dicho, que hablan el español y hablan el otro idioma y entonces hacen de interpretación y de traducción. No son traductores e intérpretes, no son traductores jurados, no son traductores con formación e intérpretes con formación. Es simplemente un señor Mohamed que como se llama Mohamed y el otro se llama Hassan, son los dos de árabe, marroquí, pues ya está, a traducir. Y no sería la primera vez, y esto hasta la semana pasada yo hice una manifestación en mis redes sociales denunciándolo, donde a una persona de origen marroquí le solicitamos un traductor y nos trajeron a una señora iraní. Entonces, imaginaros la circunstancia. No solamente en Marruecos se habla marroquí de Arilla, marroquí árabe, árabe clásico y dialectos del amazigh, del rifeño y demás, sino que es que además, ¿cómo puedes traer a una señora iraní que no hablan árabe, que hablan persa? Pero esto no es algo residual, de verdad os lo prometo que no es residual. Esto pasa todos los días. En las solicitudes de protección internacional, cuando voy, porque yo voy como letrada y acompaño, la mayoría de las veces me traen a la señora iraní. Digo, pero me cachis en la mar, pero que no veis que es marroquí, ¿cómo se van a entender? Es imposible. Y la gente me dice, bueno, pues tú denúncialo como abogada. Sí, vale, estupendo, yo que entiendo marroquí puedo denunciarlo. Pero mi compañera, que es abogada española de Salamanca, a ver cómo se entera si esa señora está hablando iraní, marroquí, persa o bangladí. ¿Cómo lo hacemos? ¿No lo puedes denunciar? Y lo único que tienes es a una persona solicitante de protección internacional que no se está comunicando, que tienes a un funcionario que te está metiendo prisa para que date prisa, que tengo que seguir atendiendo, que tengo que seguir haciendo otra entrevista. Los funcionarios y los sistemas de las citas de protección internacional, recordemos que uno de los derechos fundamentales que tienen es a la asistencia letrada y a la asistencia de intérprete. Y de hecho, cuando llegan a la cita, por las prisas, los funcionarios les dicen que no llamen ni al abogado ni al intérprete. Y que el solicitante de protección internacional, por el miedo que ya tiene, y que encima le fundamentan más, no llaman ni al abogado ni al intérprete. Entonces, yo creo que tiene que haber una movilización por parte de... el otro día cuando yo lo publicaba en redes, la gente me escribía y me decía, bueno, pues es parte de los letrados, es parte de vuestro trabajo denunciarlo. Pero vamos a ver, si yo lo puedo denunciar todos los días, si yo lo dejo por escrito que esta señora no está interpretando o no está haciendo la traducción, pero es que no es parte de mi trabajo, es parte del Estado garantizar un derecho fundamental del solicitante de protección internacional, que es la traducción y la interpretación, y luego la asistencia letrada, que son dos. Yo puedo denunciarlo, claro que lo voy a denunciar, pero insisto, ¿cómo lo denuncia mi compañera de Salamanca? ¿Cómo lo denuncia? Si no lo entiende. Ella misma, la pobre, no puede dar el derecho a la asistencia jurídica porque está falta de recursos para hacerlo. Entonces, el tema de los traductores e intérpretes para mí siempre ha sido un caballo de batalla, pero ya no solamente porque no traduzcan o no interpreten o porque además no coincida el idioma, que es lo mayor problema, sino porque además hemos tenido problemas serios y graves. Me acuerdo, prepandemia,
un caso que fue además bastante sonado en Barajas, donde una persona era solicitante de protección internacional, colectivo LGTBI por motivos de orientación sexual, chico marroquí, musulmán, de país islámico, llega, llaman al traductor marroquí, y cuando empieza traducción se niega a traducir. El traductor dice que él no va a traducir, y empieza entonces a increpar al chico por ser ser homosexual, como él dice, ¿no? Que no va a traducir, y empieza a increpar. Entonces empieza a increpar y ocurre, o sea, él dice que el traductor se defiende diciendo que por su derecho a la libre conciencia, o como, no sé cómo se dice ahora, objeción de conciencia, gracias, que por objeción de conciencia que él no puede traducir, interpretar una solicitud de protección internacional por motivos de orientación sexual, porque va en contra de su religión. Entonces, claro, es como, ya, caballero, pero es que por delante de su objeción de conciencia está el derecho de una solicitante de protección internacional. Y además, yo creo que ahí tendrían las autoridades que haber actuado mucho más deprisa y de una manera muy rápida. No pasa nada, váyase usted y que me traigan al siguiente de la lista. Los abogados de oficio, cuando estamos de guardia, yo entro de guardia mañana a las 10 de la noche y mi guardia termina en 24 horas, si a mí me llaman y yo no cojo el teléfono, lo que hacen es al siguiente de la lista. Pues que los traductores deberían de hacer lo mismo. Y yo no sé aquí vosotros, pero nosotros en Madrid os prometo que los abogados esperamos más a los traductores que lo que nos esperan ellos a nosotros. O sea, nos hemos visto en sala, juez, fiscal, funcionarios, detenido, solicitante de protección internacional, y yo así, y esperando 2-3 horas a que venga el traductor. Y yo diciendo, bueno, pues dejadme hacer a mí la traducción, si es que es marroquí. Claro que yo no puedo hacer, porque dicen que chocan los intereses, ¿no? Que yo voy a decir lo que me da la gana. Entonces, pues claro que voy a decir lo que me da la gana. Si el chaval no es capaz de verbalizar que es del colectivo y necesita solicitar protección internacional, pues claro que lo voy a decir yo. Pues sí, lo voy a decir. Pues sí, luego que me detengan si quieren. Pero que la situación de los traductores e intérpretes va mucho más allá de que no traducen e interpretan, o de que no estén formados, o del intrusismo profesional. Es también una cuestión de formación e información y de pedagogía, de que tienen que entender que independientemente de lo que tú hagas en tu casa, de si tú eres de una religión o profesas o te gusta más el chocolate o las fresas o el helado de vainilla, pues que cuando estás trabajando tienes que ser neutral e imparcial. Y si no lo eres, pues dedícate a otra cosa. De ahí la importancia del acompañamiento, ¿no? En esa primera entrevista, sobre todo, pero en todo el proceso de la solicitud de asilo, en este caso ya pues por los motivos que sea, ¿no? Para mí es fundamental. Yo siempre, cuando las personas acuden a nosotros antes de esa primera cita, les insisto muchísimo que soliciten justicia gratuita, que soliciten un abogado de oficio, porque es un derecho que tienen y es un abogado que les va a acompañar durante todo el proceso. Que hay gente que no tiene muy buena imagen de los abogados de oficio, porque piensan que son abogados que todavía están en prácticas, que son como los médicos que están haciendo el MIR, pero no. Os voy a dar una pequeña pildorita de información sobre los abogados de oficio. Los abogados de oficio somos personas que estamos licenciadas en Derecho y que como mínimo, para acceder al turno de oficio específico en extranjería, tienes que tener 10 años de experiencia demostrada, de ejercicio, no de licenciatura. 10 años de ejercicio profesional dado de alta como abogado ejerciente. Además, en Madrid tienes que pasar un examen. Tienes que hacer un curso de especialización en extranjería, migración y refugio. Y tienes que hacer un examen. Y después de todo eso, entonces es cuando accedes a ser un abogado de oficio. Entonces, que en todas las profesiones puede haber gente mejor o gente peor, gente más quemada o menos quemada con la profesión. Pero los abogados de oficio son abogados, los mismos abogados que son de particular, porque hoy tienes pues tu guardia, tu listado de guardias y estás en tu despacho atendiendo, y si te llaman pues sales. Entonces, si no tenéis o no, la gente no tiene medios económicos, que acuda al abogado de oficio, que acuda a los abogados que estamos en las entidades, y si tienen medios económicos, pues que acudan a los abogados privados. Pero que de todas maneras, que tengan siempre, por favor, información, pero que esa información que tengan, que sea de un abogado de carne y hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que hablo de intrusismo profesional en el tema de la traducción e interpretación, hay mucho influencer y hay mucha gente con ganas de hablar sobre protección internacional. Y hay muchísima gente que sabe de muchísimo porque dicen que han pasado por el procedimiento. Vale, yo soy marroquí y he pasado por todo el proceso migratorio desde que tengo 5 años en España.
Por eso me he hecho abogada. Pero si no me hubiese hecho abogada, no estaría vendiendo de cómo voy a hacer la renovación del permiso de residencia si no he estudiado Derecho. Quien tenga complejo de letrado, por Dios, que estudie Derecho, que se vaya a la facultad y que estudie, pero que no se pongan a dar clases en Internet sobre cómo solicitar citas de protección internacional o cómo presentar una solicitud de protección internacional cuando no tienen formación. Y lo único que hacen es volver loco al solicitante, que insistimos, insisto, por favor, seamos empáticos y conscientes. El solicitante de protección internacional es una persona vulnerable en todos sus aspectos, porque es una persona que cuando viene aquí está desamparada porque está sola, no tiene red, viene huyendo de una situación que en muchas ocasiones está dejando atrás una familia que tampoco le apoya, una sociedad que no le apoya, un país que no le apoya. Entonces, son muchas las trabas como que para encontrarse aquí más frentes. Entonces, que por favor, que acudan a las entidades. Hay muchísimas entidades a nivel nacional, muchísimas, o sea, un montón. Que acudan a las oficiales, a las que existen, las que sabemos que son reales. Y si no podemos ir porque están en Madrid o porque están en Vitoria y nosotros estamos en un pueblito de Burgos o lo que sea, existen ahora también las consultas online, hacemos entrevistas online, hay muchas formas de hacerlo, pero nos aseguramos, por favor, que aquí estamos hablando con profesionales. Yo cuando doy los talleres en Kif Kif, que los doy siempre el primer viernes de cada mes, entro por la puerta y la gente que están ahí no sabe que soy yo la letrada. Bueno, salvo que me hayan visto o alguna cosa, no suelen saber que soy yo la letrada. Entonces yo entro y digo, me llamo María Jesús, no sé qué, no sé cuál. Y entonces se quedan como, pero no, la abogada de Kif Kif no se llama Nistri, no sé qué. Entonces digo, vamos a ver, ¿cómo sabéis si soy o no soy la abogada? No tengo ni idea, yo qué sé si eres abogada. Yo puedo entrar aquí y decir que soy ingeniera y nadie me lo discute, ¿no? Y entonces hay una práctica que es muy sencilla y les digo, mira, todos vamos a coger el móvil, nos vamos a meter en Google y vamos a poner censo letrados. Te metes en censo letrados, que es la página del Consejo General de la Abogacía, y en ese censo pones el nombre. Y yo les digo, poner Nesrin, y les digo, se deletrea, venga, os lo voy a deletrear, N-E-S-S-R-I-N. Lo ponen y digo, darle a buscar, entonces le dan a buscar. Y cuando le dan a buscar, los que lo han escrito bien, aparecen todos los datos. Pues Nesrin El Achlaf, colegiada 88448 del Colegio de Abogados de Madrid, dada de alta desde junio del 2010, letrada en ejercicio, con despacho profesional en tal sitio, correo electrónico tal, teléfono tal. Todos esos datos son públicos. Los que no han puesto bien el nombre porque han puesto una I, porque solamente he puesto una S, no aparece nada. Y entonces me dicen, ¿no aparece? Digo, pues entonces no soy abogada. Digo, entonces no existo. Y claro, entonces la gente dice, ostras, digo, bueno, pues eso es lo que tenéis que hacer cuando estáis chateando o estáis en Internet y alguien te está diciendo que es abogado, que te dé su nombre. O cuando tú vas a una oficina que te dice letrados o te dice asesores, si te dice que es abogado, que te dé su tarjeta, que te diga cuál es su número de colegiado y en qué colegio profesional está ejerciendo. Que te dé su nombre completo al menos, que sepas que se llama Nesrin, no sé qué, que no vaya diciendo que se llama María Jesús Pérez si no se llama María Jesús Pérez. Y metes el nombre en el censo. Es súper sencillo, se hace en 30 segundos. Metes el nombre en el censo, si sale, eres abogado, tienes formación, bueno, pues puedo empezar a confiar. Por lo menos eso es una primera criba. Eso no quiere decir que luego el letrado sea o no más competente o menos competente, pero por lo menos que no nos vendan que son, que te van a dar asesoramiento jurídico, expertos en migración, o te van a acompañar en la cita de protección internacional cuando no pueden hacerlo. Porque, insisto, las citas de protección internacional ni siquiera dejan pasar, por ejemplo, a las trabajadoras sociales, ni a los mediadores. Solamente dejan pasar a los abogados, a los letrados y a los traductores. Y esto es súper importante. Entonces, es algo que nosotros intentamos inculcar para que tengan durante todo el proceso ese acompañamiento. Me gustaría hablar sobre la nueva ley trans. Porque no sé si ofrece algún tipo de avance legislativo en aquellas personas trans que solicitan asilo, que solicitan la protección internacional. Pues mira, la respuesta corta es no. La ley trans está muy bien cuando tienes nacionalidad española. La ley trans ha sido un caballo de batalla para Kif Kif,
para Samir Bargachi, que es el director de Kif Kif, que se ha dejado los cuernos y la vida en incluir a la comunidad migrante en esa ley, y que gracias a él está incluida la comunidad migrante. Pero, sin embargo, la realidad es que la comunidad migrante trans lo va a tener muy difícil, prácticamente imposible, para acceder a los derechos de la comunidad como tal, en el sentido, por ejemplo, del derecho a cambiar el nombre, identidad de género y demás. ¿Por qué? Porque esto yo lo he dicho desde el minuto cero. Tú, cuando eres una persona de nacionalidad española y quieres solicitar un cambio de nombre o cambio de género, tú vas porque tienes tu certificado de nacimiento. Tu certificado de nacimiento te lo emite tu registro civil español, ¿vale? Tú te vas al registro civil español de Vitoria o de Madrid y, como tienes tu certificado de nacimiento, lo que haces es una rectificación o una modificación de tu partida de nacimiento en el registro civil. Cuando tú eres una señora, un señor, un señoro que has nacido en Marruecos, tienes un certificado de nacimiento marroquí. Entonces, para que yo pueda solicitar esa modificación de nombre, tendría que hacerlo en Marruecos. Marruecos no tiene ley trans. Marruecos no me permite el cambio de ley. O sea, no, el cambio de nombre, ni de identidad, ni de género. Entonces, ¿qué dice la ley trans actual con respecto a las personas extranjeras migrantes? ¿Cuándo van a poder solicitar ese cambio de nombre? Cuando tengan la nacionalidad española, porque tendrán un certificado de nacimiento español, o dicen, y ahí es donde se supone que está la opción, que se podrá solicitar cuando se acredite que los países de origen no dan el derecho a la persona trans a cambiarse de nombre de género. Es decir, que lo que se pretende es que yo demuestre que en Marruecos no se me permite el derecho a cambiar el nombre o género. Lo que sí que es verdad es que el articulado de la ley trans dice que de oficio, que eso fue la pelea de Samir, ¿no? que fuese de oficio, que fuese el funcionario, la administración española, la que de oficio recabase esos informes y que digan que el señor fulanito, la señora fulanita no puede cambiar su identidad de género, porque en Marruecos no existe una ley que lo permita. Y ahora yo os pregunto, ¿de verdad pensáis que terceros países donde no se reconocen los derechos del colectivo LGTBI van a emitir un certificado donde pongan que a esta persona nosotros sabemos que es del colectivo y no le vamos a dar el derecho a cambiarse el nombre? ¿Qué le vamos a dar? ¿Un listado a la inteligencia de los países, de terceros países que me persiguen? ¿Un listado con las personas a las que pueden perseguir aquí? ¿Eso es lo que le voy a dar, siendo yo España? Entonces, inteligencia artificial y ChatGPT, vamos, me están haciendo ya el trabajo. Es que, no, de verdad, o sea, a mí me rechina muchísimo el tema de los legisladores, las personas que crean las leyes. Yo me pregunto todos los días de mi vida, esas personas que hacen las leyes, esos ministerios, me da igual, igualdad social, me da igual. ¿Por qué no se sientan con un equipo técnico, práctico, de juristas, del día a día, de abogados? Yo no digo yo que tengo 10, 12 años de ejercicio, no. Yo estoy hablando, ¿por qué no se sientan con personas que llevan 30, 40 y 50 años dedicándose al mundo del derecho, dedicándose al mundo de la protección internacional, dedicándose a la ley trans, dedicándose a las leyes de igualdad, y preguntan qué cosas son viables en la práctica y qué cosas solamente van a estar en el papel y no se van a modificar? Porque como eso tenemos la ley de la protección internacional del 85, que está ahí muerta, que no se cambia y que no es viable. Entonces la ley trans, vale, sí, hemos puesto ahí una opción para el colectivo LGTBI migrante, pero ¿esa opción es viable? Para mí no. Para mí, a día de hoy, hasta que no se desarrolle, porque pone que será desarrollada, claro, ponen que la ley después será desarrollada reglamentariamente. También estamos esperando que se desarrolle reglamentariamente la ley de protección internacional. O sea, con eso os digo todo, todavía. Entonces, perdonadme que sea escéptica. Vamos a recordar ese teléfono de WhatsApp, es el 699-475786 para las personas que nos estáis siguiendo por streaming.
Y vamos a abrir también el turno de preguntas aquí y online. Por lo tanto, bueno, a las personas que estéis aquí simplemente levantáis la mano y nos preguntáis, le preguntáis a Nisrin lo que consideréis. Mientras vais pensando, yo sí que tengo una pregunta que no me gustaría bueno, pues que acabáramos la charla sin abordar. Muchas veces con las personas solicitantes de asilo, en el imaginario colectivo está, ¿no? Bueno, ya han llegado a un lugar seguro, solicitan asilo y ya está, ¿no? Ya está. Y claro, empieza todo un camino lleno de obstáculos en el acceso a múltiples derechos, ¿no? En el caso de las personas LGTB, claro, esas vulneraciones de derechos pues lamentablemente no acaban cuando llegan a un lugar seguro y cuando solicitan asilo. De hecho, muchas veces se reproducen. Sí. Sí, por desgracia, sí, claro. O sea, imaginaros la situación, o sea, cualquier problema que ahora mismo encendemos la televisión y cualquier persona que preguntemos en la calle, cualquier persona, la sociedad en general, cuando preguntamos qué problemas tenemos, los jóvenes hablan del acceso a la vivienda, de los problemas de acceso a un mercado laboral con dignidad, a un salario en dignidad, ¿no? Y eso estamos hablando de personas españolas, o vamos, de toda la vida, ¿no? Pues si a eso le sumas, digamos, yo hablo de mochilas, ¿no? Y hay una activista que conocí en unas jornadas en Cartagena, activista gitana, que hacía una performance increíble y ella aparecía en la sala con una mochila llena de piedras. Y entonces abría la mochila y empezaba a quitar las piedras y empezaba a decir, soy mujer, soy gitana, soy feminista, soy migrante, o soy lesbiana, tal. Entonces eran como las piedras que iban pesando sobre su mochila. Bueno, pues esto igual, ¿no? Si eres joven, tienes problemas en el acceso a la vivienda y en el acceso al mercado laboral, pero además eres una mujer y eres una mujer racializada y eres una mujer racializada trans y eres una mujer, pues todo eso suma, ¿no? Tienes dificultades en el acceso a la vivienda. Cuando te llamas, no es lo mismo llamarte María que llamarte Abdellah o llamarte Nisrin. Yo da igual, o sea, la gente muchas veces me pregunta cuando voy a jornadas o demás y me dicen, ¿cómo quieres que te presentemos? ¿Como abogada, como tal? Y yo digo, como Nisrin y ya está, ¿no? Porque es que simplemente somos eso. O sea, da igual que yo lleve aquí 38 años, que no voy a dejar de ser Nisrin. No voy a, o sea, salvo que me cambie el nombre y sea María Pérez. Para cualquier persona, cuando vaya al juzgado, cuando vaya a comisaría, voy a ser esa persona cuyo nombre es muy difícil de pronunciar. Entonces, siempre en el imaginario, cuando me ven, pues, a ver, yo parezco como muchas personas me dicen, ¿no? Parezco una piconera de Córdoba, ¿no? La morena piconera de Córdoba, y nadie diría que soy marroquí porque no tengo acento, ni tengo las facciones muy marcadas, ni llevo hijab, ni ninguna de estas cosas que estereotipadamente me pueden marcar, ¿no? Pero el nombre, si yo quisiese ahora mismo ir a solicitar trabajo en algún sitio, a lo mejor mi nombre sería un problema. O si quisiese alquilar una vivienda sin que nadie supiese a qué me dedico y yo llamo por teléfono al señor José Luis y le digo que quiero alquilar la vivienda y me dice ¿cómo te llamas? Y le digo Nisrin, pues me va a poner problemas. Bueno, pues imaginaros, si eso me pasa a mí, que llevo aquí 30 y pico años y ya tengo nacionalidad española y tengo pues mi vida, digamos, totalmente estabilizada, imaginaros a una persona que llega. Pero es que ya no solamente esas pequeñas cosas que parecen pequeñas y no lo son, porque el acceso a la vivienda no es un pequeño problema y el derecho a que una persona le dejen alquilar una vivienda no es un pequeño problema, es que además nos estamos encontrando que por culpa, y no me gusta hablar de política, pero al final acabo hablando de política, por culpa de la derecha y de la extrema derecha que estamos permitiendo en este país, por los delitos de odio que se están fomentando, por esa obsesión hacia la comunidad migrante en las redes sociales de un partido fascista como es Vox, que todos los días, a todas horas, vomita odio
en cada intervención, siempre señalando al diferente, por culpa de eso, millones de personas están asustadas en sitios hacinados, sin tener derecho o la oportunidad de buscar ni un trabajo, ni una casa, ni acceder al mercado laboral, ni a la sanidad. Y muchas de esas personas además también están siendo agredidas física y verbalmente todos los días. El número de agresiones por delitos de odio al colectivo LGTBI en los últimos años se ha incrementado de manera increíble. Increíble. O sea, nuestra sede en Kiev Kiev ha sido atacada más de 8 veces en menos de un año, de llegar y encontrarnos no solamente pintadas, sino orines, excrementos y demás en las puertas. La cantidad de personas solicitantes de protección internacional o personas del colectivo LGTBI que ya están con un permiso de residencia, que ya están con tarjeta blanca o tarjeta roja, que han sido agredidas y que han venido con un moretón, con una agresión o que les han intentado violar, es increíble. Es increíble. Y la cantidad de personas que sufren esto y que tienen miedo a ir a denunciarlo también es muy grande. Porque cuando estás en situación administrativa o estás en un proceso de protección internacional y tienes miedo de ir a la comisaría porque tienes miedo de ir a pedir protección y ir como víctima y luego acabar como verdugo, es real. Y si tienen miedo es porque ha pasado. Ha pasado. Hay gente que ha ido a solicitar protección como víctima y ha acabado como acusado. O hay personas que han ido a solicitar protección por algún tipo de, pues mira, es que me han robado. Ah, pero ¿usted cuánto tiempo lleva en España? 90 días. ¿Ha solicitado protección internacional? No, todavía no he conseguido la cita. Bueno, pues entonces le abro un decreto de expulsión, porque como ya han pasado los 90 días y todavía no tiene formalizada su solicitud de protección internacional, expediente de expulsión. Entonces la gente está con miedo. La gente va con miedo por las calles y nosotros insistimos que hay que denunciar. En Madrid tenemos una policía que es increíble, que se llama la Policía Municipal por la Diversidad, que es una policía que no está uniformada, en un edificio bastante amigable, digamos, donde las personas que sufren cualquier tipo de delito de odio pueden acudir y no se les va a preguntar cuál es su situación administrativa ni nada, y lo único que se va a preguntar es sobre qué es lo que les ha ocurrido, ¿no? El problema de el inconveniente de esa policía municipal es que solamente se podrá perseguir, digamos, administrativamente los delitos que han sufrido. Entonces, si a mí me han pegado una paliza o me han intentado violar, yo no quiero que se persiga administrativamente, yo quiero que se persiga penalmente el procedimiento. Entonces, los delitos de odio están contemplados en el Código Penal. Y es verdad, el 510 del artículo del Código Penal lo relata, ¿no? Que son los delitos de odio, cómo son y cómo se pueden perseguir. Pero cuando tenemos una fiscalía de delitos de odio tan cobarde que no es capaz de perseguir a partidos políticos que ponen pancartas enormes donde dicen que los menas cobran 1.200 euros mientras tu abuela cobra 200 y el Ministerio Fiscal y la Fiscalía de Delitos de Odio dicen que no pasa nada, pues entonces imaginaros qué tipo de fiscalía de persecución de odio tenemos. Pues una fiscalía que es cobarde, una fiscalía que no está haciendo su trabajo. Entonces, cuando sabes que hay alguien que no está haciendo su trabajo, las víctimas lo que hacen es que no denuncian. Y a mí hay otra parte que me preocupa de los delitos de odio y que me asusta mucho y también tiene que ver mucho con la relación de las redes sociales y todo este auge de las aplicaciones y de las aplicaciones por internet, ¿no? de Grindr y de Tinder y demás, porque ocurren situaciones de caza, ¿vale? Los chavales de 18, 17 y 19 años crean grupos de caza. Son grupos de extrema derecha, como los fascistas o los nazis de nuestra época de los años 90, o los skinheads de nuestra época, no sé si os sonará, que salían a cazar moros y gitanos y sudacas, pues ahora salen a cazar
maricones. Perdonad que lo diga la expresión así, ¿no? Pero para que os hagáis la idea. Y crean grupos de WhatsApp, y crean grupos de Telegram, y crean grupos en Tinder para citarse con una persona del colectivo, apalearla y llevarla y dejarla tirada, ¿vale? Entonces, esto no es una situación de película, esto no es una situación que está relatada en un libro, esto son cosas que pasan a día de hoy, esto son cosas que han ocurrido, ¿vale? Pero si queréis información sobre este caso, hay un libro que se ha publicado hace poco que es brutal y que nosotros lo vamos a presentar el mes que viene en Kif Kif, que se llama Nadie salvará a las rosas, de Youssef El-Mahmouni, que es tremendo y se me pone la piel de gallina porque todavía no lo he terminado, venía ahora en el tren leyéndolo, y es un libro que habla sobre un chico trans de origen marroquí que entró en España siendo menor y que fue brutalmente asesinado en el Raval. Totalmente, o sea, una brutalidad el asesinato. Se llamaba, bueno, en el libro la llamaban Rihanna, se llamaba Rihanna, y que a día de hoy nadie sabe por qué esa persona fue torturada durante más de 7 días hasta que acabaron con su vida. Y eso no es algo residual, por desgracia. Eso es algo que nosotros, yo en las guardias veo, los delitos de odio, la trata, la explotación sexual, son cosas que veo todos los días. Y hablando de explotación sexual y de trata, también habríamos de tener en cuenta una cosa que no hemos hablado, pero que también es importante, y es cómo es el solicitante de protección internacional, en muchas ocasiones, obligado por el sistema porque no tiene derecho al acceso al mercado laboral, por la cantidad de tiempo que se tarda en acceder a esa primera entrevista, cómo se ven obligados a formar parte del mercado sexual. Y hay muchas personas del colectivo que se dedican al tema de la prostitución o de todo lo que esto entrama, ¿no? Y esto es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque no solamente es la explotación sexual de manera individual, sino la explotación sexual con todo lo que ello conlleva detrás, ¿no? De tráfico de drogas, de explotación de mafias y demás. Y es muy peligroso. Entonces, yo creo que las entidades, que las asociaciones, que las personas, que la sociedad tenemos una obligación moral con respecto a los conciudadanos que vienen a solicitar ayuda, ¿no? Son personas que te están pidiendo ayuda, que tenemos como una obligación de hacer algo, no sé qué, pero o sea, hacer algo, un mínimo de ayudarles, no sé, ayudarles en ese primer relato, ayudarles a que soliciten abogado de oficio, ayudarles en apoyar esa solicitud de protección internacional. No sé, que seamos conscientes de esa realidad y que no miremos hacia otro lado. ¿A qué se le tendría que dar prioridad desde lo jurídico, pero también desde lo social y desde lo que nos toca como vecinas y vecinos, para garantizar los derechos de las personas LGTB, ¿no?, que solicitan protección internacional? Pues yo creo que lo primero que se debería de tener en cuenta es, cuando solicitamos protección internacional, hay un primer derecho que está garantizado, que es la no expulsión o la del no retorno, ¿no? O sea, que ya no se te puede abrir un decreto de expulsión, y eso está genial. En el minuto cero que tienes la manifestación de solicitante de protección internacional, ya no te pueden abrir un decreto de expulsión. Yo creo que hay otro derecho que tendría que estar aparejado de manera automática también, que es el derecho al acceso al mercado laboral. Si una persona solicitante de protección internacional ya tiene mayor de 18 años, ¿por qué le tienes que tener 6 meses bloqueado en el proceso de protección internacional hasta que acceda al mercado laboral? Es que no lo entiendo, es que no le veo ninguna lógica. Si tú eres una persona solicitante de protección internacional y has huido de tu país de origen, no es que vengas aquí con 200 millones de euros que puedes gastarte en 2 años para vivir en España, para alquilar, para comer, para sobrevivir, para viajar, para alimentarte, necesitas acceder al mercado laboral. Entonces, no le puedes decir a una persona que viene buscando una vida, sobrevivir, que se quede ahí quietecito durante 6-9 meses para poder tener el derecho al acceso al mercado laboral. Ya no digo el derecho a si te contratan o no te quieren contratar las empresas, que eso sería otro tema, sino que el derecho vaya aparejado, que con la primera tarjeta blanca, con la inicial solicitud de protección internacional, ya podamos acceder al mercado laboral.
Porque tener bloqueadas a las personas durante 6 meses u 8 meses hasta que acceden a la tarjeta roja o a la siguiente fase no tiene ningún sentido, señores. Porque es que no solamente no se les deja trabajar, es que tampoco se les está dando el paquete de ayudas. Si no tengo derecho al paquete de ayudas porque todavía no llevo la tarjeta roja, ni tampoco tengo derecho al mercado laboral, ¿en qué pretenden que trabajen estas personas? ¿En qué van a trabajar? Que me lo expliquen. Pues van a trabajar en la explotación sexual, van a trabajar explotados en el campo, van a trabajar explotados trabajando 16 horas en restaurantes y discotecas y demás, y van a estar en la economía sumergida. Y si esto ya lo saben y lo están permitiendo, es porque les interesa. Esa es la situación. O sea, es muy fácil garantizar unos derechos mínimos. Derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a la no devolución y el derecho al mercado laboral, que para eso viene esa gente, que esa gente viene para comer, no viene aquí para darse paseos de un lado para otro. Básicamente garantizar los derechos humanos. Básicamente, que nos están garantizando. Desde lo social, como vecinas y vecinos también, porque muchas veces, obviamente, ¿no?, ponemos el foco en la parte de políticas públicas, que es donde tenemos que ponerlo, pero también hay una parte que nos toca como ciudadanas, como ciudadanos, ¿no?, con aquellas personas que huyen de otros países y que son ahora mismo pues nuestras vecinas y nuestros vecinos y con quienes convivimos y formamos esta nueva sociedad en la que estamos, ¿no? Pues, a ver, es que a la sociedad, claro, como cada uno es de su padre y de su madre, a ver qué le pide esto a la sociedad, pero yo suelo decir que tengamos la mente abierta, que es súper importante, que no juzguemos por quien sea la persona, independientemente de la nacionalidad de la que venga, independientemente de su condición sexual, de cómo vista, de lo que por mucho que huela a curry la comida que prepara el vecino de enfrente o lo que sea, ¿no? Que no nos dejemos llevar por las apariencias, ni lo que dicen las redes sociales, ni siquiera nos dejemos llevar por experiencias pasadas con otras personas de otras nacionalidades, sino que simplemente seamos personas conociendo a otras personas y que demos el beneficio de la duda, que seamos empáticos, que nos pongamos en la situación o en la piel del otro, porque solamente siendo empáticos podremos ayudar desde la empatía, es la única manera desde la que se puede ayudar. Yo no digo que abramos las puertas de nuestras casas y a la primera de cambio, ¿no? Pero hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer, además de abrirle la puerta de tu casa a alguien, ¿no? Y también abriéndole la puerta de tus casas. Si tenéis casas que se puedan alquilar, pues confiar en que la persona migrante va a poder pagarte ese alquiler. Leñes, que son personas que han venido para trabajar y para esforzarse. Darles la oportunidad, no dejarse llevar, de verdad. Sobre todo, que no estigmaticemos, que seamos empáticos y que no nos dejemos llevar por los estigmas sociales, culturales y religiosos, étnicos y demás. Hay una persona que a través del Screamen nos ha lanzado una pregunta sobre tu asociación, sobre Kif Kif, además de, bueno, pues de agradecer el espacio y que se entienda también tan claramente lo que estás exponiendo. Cuéntanos un poquito más sobre Kif Kif para saber a qué os dedicáis. Pues Kif Kif es una entidad social que nace hace más de 18 años, ya vamos a cumplir la mayoría de edad, y nace por el afán de una persona migrante marroquí, hijo de inmigrante de segunda generación, mal conocido de segunda generación, que es Samir Bargachi, del colectivo LGTBI, que vivía en Barcelona y que, bueno, pues se trasladan a vivir a Madrid y crea la entidad Kif Kif. Crea una entidad para apoyar al colectivo LGTBI y dar visibilidad también, ¿no? Entonces, desde hace 18 años, nuestro trabajo y nuestra labor, aparte de social y jurídica, y también tenemos un área de salud, donde pues ayudamos y apoyamos con los tratamientos de VIH y retrovirales a las personas que también son solicitantes de protección internacional y en algunas ocasiones necesitan de esta medicación. Y hacemos pues una labor de acompañamiento, cuando se necesita acompañamiento, de asesoramiento jurídico, de asesoramiento psicológico, de asesoramiento social,
de asesoramiento y de acompañamiento en el mercado laboral, de acceso al mercado laboral. También tenemos un apartado de divulgación e información. Creamos lo que se conocen como los informes país, que son los informes donde se detallan cuál es la situación del colectivo en cada país. Es decir, puede, por ejemplo, venir una persona de Perú y decirme que necesita que le hagamos un informe sobre cuáles son la legislación, la sociedad o cómo se trata el colectivo en su país, y nosotros hacemos estos informes. Hay muchísimos de estos informes, están colgados en nuestra página web, en kifkif.info, y nuestras redes sociales, y son de información pública. También tenemos, por supuesto, una parte muy activa en la sociedad, no solamente en la divulgación, sino también en la participación política, porque intentamos tener reuniones periódicas con los diferentes partidos políticos para mostrar y participar en las decisiones y en las modificaciones y las creaciones de leyes o de legislaciones, tanto a nivel nacional como autonómico. Y divulgación, pues yo voy aquí dando charlas por España y por donde me llaman, ¿no? Que es algo que a mí me encanta también y que hacemos a través de KIF. Y sobre todo KIF es una gran familia. Es una gran familia de personas, de trabajadores totalmente implicados, de personas que no solamente trabajamos, sino que consideramos que estamos en un sitio seguro, que creamos un sitio seguro donde cualquier persona, ya no solamente solicitante de protección internacional o persona migrante, pero sobre todo estas pues encuentren y tengan un espacio de libertad donde puedan expresarse, donde puedan venir a conversar, a tener una reunión, a tener equipos de apoyo, a tener actividades de muchísimos tipos, y eso es lo que nosotros decimos. A mí me gusta definir KIF como una gran familia por la que han pasado ya miles de personas, y que el otro día, hablando con mi compañero Jorge, que es del área de salud, decíamos, tenemos en nuestra oficina tenemos en las paredes fotografías de los diferentes movimientos en los que hemos participado, de las manifestaciones que hacemos del orgullo, y nos preguntábamos, pues mira, no sé qué habrá pasado con esta chica o qué habrá pasado con este chico. Y yo le decía, mira, si no sabemos qué ha pasado con esa persona, es bueno, no es malo que no sepamos qué haya pasado con esa persona, porque si no sabemos, si ya no viene a nosotros, es que ya no necesita de nuestro apoyo, sino que ya ha podido volar, ¿no? Que ha podido volar de manera independiente, que ha podido conseguir un trabajo, que ha podido conseguir una vivienda, que ha podido conseguir una libertad. Entonces, a nosotros nos alegra muchísimo que la gente pase, que nos conozca, que les podamos apoyar. Pero tampoco somos paternalistas, o sea, no pretendemos ser un Estado paternalista, sino que lo que pretendemos es ser un punto de apoyo para que puedan mover el mundo. Acompañar, ¿no? Acompañar. La idea es que las personas seamos después ya autónomas y creemos nuestra vida por nuestra cuenta. Eso es. No sé si tenéis alguna otra pregunta por aquí, si os apetece preguntarle algo a Nisrin. Adelante. Un segundito, que te van a pasar el micrófono para que te escuchen también. Hola, buenas tardes, decía. Bueno, lo primero, lógicamente, pues agradeceros al espacio, a Gasteiz Comunitatea, a todas las personas que estéis detrás de toda esta organización, por supuesto a Fundación Nisrin. Y bueno, yo al oírte quería compartir contigo una serie de reflexiones y a modo de preguntas, pero bueno, yo decirte, no soy ajena al derecho, pero sí soy muy ajena a lo que estás hablando, es decir, al derecho de extranjería, al derecho penal. Entonces a mí me suscitaban algunas cosas mientras te oía. Por ejemplo, has sacado el tema de los menas, ¿no? Que es un tema bastante, diría, polémico y fácil, ¿no? de sacar, sobre todo en estos periodos electorales, ¿no? Como arma política. Y yo me preguntaba, en el caso en el que estamos hablando de menores, que también muchas veces se comenta, ¿no? Que no se sabe muy bien cómo podemos justificar si son menores o no. También eso se suele decir a veces, ¿no? No sé si eso es cierto o no, que se acaba diciendo que estos inmigrantes en realidad son mayores de edad, pero dicen que son menores de edad para hacer una protección. Eso se oye, eso se oye. Yo me preguntaba, en este caso, si hay menores de edad, si los procedimientos jurídicos son más garantistas o no.
Y también, si esos periodos son tan dilatados, que has hablado de 3-4 años, ¿qué ocurre si estos menores dejan de serlo? Es decir, ¿aquí qué ocurriría? Y luego una segunda reflexión o pregunta que te haría, y ya iría yo al final, es decir, iría a una vez que llega ese asilo, ¿no?, que has hablado de la tarjeta roja, si no he comprendido mal. ¿Jurídicamente están protegidos realmente o todavía hay dificultades jurídicas incluso una vez adquieren la tarjeta roja? Vale. Pues, bueno, pues muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Y con respecto, vamos a empezar por MENAS, ¿vale? Voy a empezar respondiendo por el tema MENAS. Como me dices, no eres del mundo jurídico y claro, por eso no conoces cómo se hacen. Si eres no del mundo del derecho, vale. Porque ¿no has oído hablar de la determinación de la edad? ¿De las pruebas de la determinación de la edad? Bien. ¿Ven ustedes esto? Esta es mi muñeca. Yo el día 30 cumplo 38 años. Si me hiciesen la prueba de la muñeca, ¿qué edad podría tener? A lo mejor me darían 20. Ahora ponte en la situación de una chica que viene de un país donde pues está a lo mejor mucho más desarrollada de lo que estoy yo, que mido 1,53 y mide 1,70 y pesa 80 kilos y es una persona que nosotros consideramos pues que está desarrollada. Y sin embargo puede ser una chica de 14 años. Cuando le hacen esa prueba de determinación de la edad, que es una determinación osiológica a través de una radiografía de la muñeca, es muy probable que la edad que se determine sea de 22 años, cuando en realidad tiene 14. ¿Por qué te comento esto? Cuando una persona menor entra en territorio español, lo primero que dice es soy menor. Hay dos opciones. Si no trae ningún documento, hay que hacerle la prueba de la muñeca y pruebas óseas. Si trae un documento, un pasaporte, un certificado de nacimiento, también se le hacen las pruebas óseas y se determina si ese documento es real o no. Se hacen unas pruebas de falsificación y se hacen unas comprobaciones con los países de origen para ver si esa documentación es original o no, si es real o no. Incluso en determinados casos en los cuales se ha presentado documentación, esto ha sido una pelea que hemos tenido mucho también jurídicamente, de por qué cuando se presentan documentos jurídicos que acreditan que una persona es menor, aún así se está haciendo la prueba de determinación de la edad y Fiscalía determina que son mayores, es decir, que Fiscalía, que es el grupo que debería de estar protegiendo al menor, es susceptible de que por una prueba de la muñeca son mayores, cuando hay un documento oficial de un Estado original que ponen en duda, y esto nos ha pasado, obviamente, cuando hablamos de menores extranjeros no acompañados, no hace falta que digamos que son de nacionalidad marroquí. Todo el mundo habla de menores extranjeros y habla de Marruecos, y habla de lo que ocurrió hace un año en Ceuta con la apertura de la frontera y de los menores que pasaron y de los menores que regresaron sin ningún tipo de garantías. Entonces, es curioso y a mí, sinceramente, en que la gente me diga que pueda decirse, que se ponga en tela de juicio si son menores o no, porque son mayores y están en centro de menores, hostia, pues que se les hagan las pruebas de menores de determinación de la edad a esas personas. O sea, el proceso de protección de determinación de la edad, hasta que un MENA, desde que entra en un centro de menores o desde que va a un centro hasta que se le da una plaza, pueden pasar meses, ¿eh? Meses que puedes estar en Ceuta o en Melilla haciendo risky, buscándote la vida debajo de los camiones. Pero es que otra cosa te voy a decir, es que incluso estando en esos centros de protección, en algunas ocasiones, ojalá no estuvieran. Porque con 14 años hay chicos que prefieren estar en la puñetera calle antes que estar en centros de acogida, donde la manera en que se les tratan, la comida que se les da y la forma en la que se les ningunea es increíble. Entonces,
que exista un foco. Has dicho una cosa que es muy importante, que es que se pone el foco. Es muy increíble que se ponga el foco sobre, ¿sabes cuántos menores no acompañados tenemos en España? 8.000. ¿Sabes cuántos menores extranjeros hay en total en España? Más de 200.000. ¿Por qué se pone el foco de toda la sociedad y la política en un porcentaje tan ínfimo? Es que es ínfimo. ¿Qué vamos a decir? ¿La excusa de que son rebeldes? ¿Conflictivos? ¿Acaso nosotros a los 17 y a los 18 no lo éramos? ¿Acaso no salíamos y queríamos volver, queríamos tener la libertad y demás? Estos chavales no han tenido a nadie, no han tenido una figura paterna. Y la figura del Estado, que se supone que les tiene que proteger, no les ha protegido. Pero es más, incluso pasando por esos centros de menores, en muchas ocasiones cuando cumplen los 18, su regalo de cumpleaños es una tarta y la maleta en la puerta. Eso es el regalo de cumpleaños de los menores extranjeros no acompañados cuando cumplen 18. Entonces, cuando tienes... Y ese no es el problema. Porque si yo saliese documentado, si el Estado que me tutela me hubiese garantizado la regularización y me hubiese documentado como menor, y yo a los 18 años hubiese salido por la puerta con mi permiso de residencia, podría buscarme la vida. Pero el problema es que puedes tirarte hasta 3 años en un centro de menores y que los trabajadores de ese centro de menores están sin tramitar un permiso de residencia. Poniendo como pega pues que no pueden tramitar el pasaporte, que no tienen cédulas de inscripción, que los consulados no ayudan. Me da igual, todo me parecen excusas. Si eres el tutor como Estado y tutelas a un menor, tienes que garantizar que su acceso a la mayoría de edad está regulada. En el noviembre del 2021 hubo una reforma de la ley de extranjería con respecto a estos menores. ¿Por qué? Porque teníamos millones de menores que cumplían la mayoría de edad y salían con un permiso de residencia que se conoce como un permiso de residencia no lucrativo. ¿Qué es eso? Es un permiso de residencia que no autoriza a trabajar. Entonces, eran menores que habían estado tutelados en un centro donde tenían comida, donde podían dormir. A los 18 años se quedaban en la calle, pero si iban a buscar trabajo, su tarjeta ponía que no podían trabajar. ¿Qué manicomio es este? Pues eso lo hemos tenido hasta hace menos de 2 años. Y ahora se ha modificado y se supone que las personas, los menores extutelados, se les dará un permiso de residencia que autoriza a trabajar. Residencia y autorización a trabajar, independientemente de si tienen o no contrato. Pero cuidado, que conseguir ese permiso de residencia tampoco es sencillo, que hay que cumplir unos requisitos. Para poder tener un permiso de residencia, el común de los mortales, extranjería, sabéis que tiene que pasar por tener un permiso, un contrato de trabajo. Pues con los menores igual. Los menores cuando acceden a la mayoría de edad, se les da un permiso de residencia y trabajo, siempre y cuando tengan medios económicos. Esos medios económicos tienen que ser propios o tienen que tener un respaldo por parte de una entidad. Esa entidad puede ser privada o pública. Pero claro, ahí viene otra pregunta que yo te lanzo. Esos menores que tienen 18 años, que están en una edad pues como estamos, ¿no? Con los 18 y los 19, que queremos salir, que no queremos levantarnos a las 6 de la mañana e ir a trabajar, que no me apetece ir a recoger fresas, que no me apetece, porque no quiero, porque he salido esta noche o lo que fuese, que somos todavía chavales, leña, que somos jóvenes, que a día de hoy los niños españoles se emancipaban a los 35 años. ¿Cómo quieres que un niño extranjero de 18 sin ningún tipo de paternalismo detrás se emancipe a los 18? Bueno, tiene que depender de una entidad. Pongamos pública o privada. Es que eso significa que yo como MENA o ex-MENA tengo que pedirte a ti como trabajadora social o integrador social que me hagas el favor de hacerme un informe de apoyo para decir
que cubres mis necesidades básicas para que yo pueda tramitar un permiso de residencia y trabajo. Eso significa que va a depender de las ganas que tú tengas como trabajadora social o como mediadora de apoyarme o no. Y puedes hacerme chantaje emocional, puedes obligarme a decirme, bueno, pues si no vienes todos los días a las 9 de la mañana, no te lo hago. O si, bueno, es que como sé que consumes, si no vas al CAT, pues no te lo hago. Y esto es real, esto es real. Entonces, ¿qué protección tienen esos menores a día de hoy o exmenores? Pues están siendo el foco de la atención cuando en realidad lo que debería de ser es el foco en nosotros mismos, que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es protegerles como menores. Hemos hecho una regularización que ha cambiado la ley y, por supuesto, se les ha dado unos derechos, pero no se les ha dado unos derechos en plenitud. Insisto, parece que las cosas se hacen siempre a medias, porque interesa, ¿vale? Y luego la otra pregunta es sobre protección internacional. Entiendo... Te voy a pedir brevedad porque tenemos otra pregunta también por streaming que antes de, Vale. de finalizar nos gustaría poder abordar. Gracias. Vale, perdón. ¿Protección internacional te refieres a menores que solicitan protección internacional? No, me refería a que una vez que ya una persona consigue el asilo, o vamos a decir, consigue esa protección, ¿realmente llega a ser un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho? ¿O también hay ahí, es decir, ya una vez superado eso que ya nos estás hablando, que es muy complejo, todavía existen problemas jurídicos posteriores? Sí, los hay. Quiero decir, cuando consigues el primer permiso de residencia, sea a través de la protección internacional, la protección subsidiaria o razones humanitarias o permisos por circunstancias excepcionales, tienes que seguir para después para poder renovar, tienes que cumplir unos requisitos económicos y unos requisitos también relacionados con temas de antecedentes penales y policiales. Es decir, que no se acaba ahí el problema. Tú puedes tener un proceso que dura 5 años, 6 años y intentar ir a renovar tu permiso de residencia temporal, y si no has cotizado el tiempo mínimo que te exige la ley, que son 6 meses por año, pues no se te renueva y te quedas otra vez en el limbo jurídico y te quedas en situación irregular y tienes que empezar de cero, te vuelves a la casilla de inicio. O sea, esa es la situación. El hecho de conseguir un proceso de protección internacional o el acceso a cualquier tipo de regularización administrativa no es, digamos, una garantía de plenos derechos. La única garantía de plenos derechos es el acceso a la nacionalidad. Una vez que has accedido a la nacionalidad, entonces ya ahí sí que es muy complicado que se te revoquen ciertos derechos. Pero mientras sigas siendo migrante y dependiendo de la ley de extranjería, puedes volver a la casilla de inicio en cualquier momento. La pregunta que nos lanzan por streaming es la siguiente. Dice, tengo la sensación de que estas preocupaciones no están en la agenda LGTBI. ¿Qué piensas? ¿Cuáles? Entiendo que se refiere a cuando estábamos hablando de las vulneraciones específicas de derechos que tienen las personas LGTB cuando solicitan asilo, tanto en la parte más legal como en la parte más social, ¿no? Entiendo. No si sé, nos entiendo, podría aclarar la pregunta. No entiendo la pregunta, la verdad. La persona que la ha lanzado por streaming, se lo agradeceríamos. Que dice que entiende que no están dentro de la agenda del colectivo estas preocupaciones. Es que no entiendo la pregunta. Tiene la sensación de que estas preocupaciones no están en la agenda LGTBI. Ya. Vale, entiendo. Uf, claro. Claro. Es que el movimiento LGTBI no siempre tiene presente a la comunidad migrante. Claro. Es que esa es la realidad. Es como, bueno, pues igual que el movimiento feminista no tiene en cuenta siempre a todos los grupos de mujeres y feminismos que puedan existir, aunque existe un feminismo hegemónico, ¿no? Pero que hay veces que determinado el grupo feminista hegemónico heteropatriarcal de las gafas moradas, como yo lo llamo, pues no tiene en cuenta otros feminismos, ¿no? Como el feminismo islámico, o el feminismo laico, o el feminismo, pues esto igual.
que dentro de la agenda del colectivo LGTBI, pues claro, han estado más enfocados en la ley trans, que yo lo veo totalmente claro, están enfocados en lo que son la mayoría, que es una mayoría de personas nacionalizadas de países en España, que lo que les preocupa es pues su derecho al cambio de sexo, al cambio de nombre, a la hormonación, al derecho a derechos asistenciales, al derecho a la reproducción asistida u otras cosas, y que en la agenda puede que no estén incluidos al colectivo migrante. Obviamente nosotros, de hecho, Kif ha tenido en muchas ocasiones, y esto lo digo abiertamente, muchas complicaciones y rifirrafes con entidades del colectivo LGTBI a nivel nacional, FLGTBI, unas grandes entidades, pues porque consideramos que no se nos ha tenido en cuenta como migrantes y que nosotros somos una entidad, ante todo, de migrantes LGTBI, pero por delante de migrantes LGTBI por encima de todo. Entonces, pues hay veces que no quieren escuchar nuestras propuestas o no quieren escuchar esto que estamos contando aquí, ¿no? De la persecución, de los delitos de odio, de los temas de por qué se tarda tanto en un proceso de protección internacional, de por qué no hay centros de acogida especializados para el colectivo LGTBI, porque protección internacional, tener a una persona del colectivo LGTBI con personas solicitantes de protección internacional por otros motivos también puede suponer un problema muy grande. Son pequeñas cosas que hay gente y hay entidades estatales y hay entidades más grandes que no ven, que no están en la agenda. Claro que sí, tiene razón. ¿Tenemos alguna pregunta más por aquí? ¿Alguna cuestión con la que te gustaría cerrar, Nisrin? Nada, daros las gracias. Ha sido un placer estar con vosotros, con vosotras y con vosotros. Se me ha pasado súper rápido, la verdad. Se me ha hecho muy, muy ameno. Espero que os haya servido pues un poquito todo esto que os he contado. Si tenéis preguntas o si os surgen dudas, de verdad, y yo siempre lo digo de verdad y de corazón, que tenéis mis datos y tenéis mi contacto, podéis contactar conmigo por redes sociales, por correo electrónico, para preguntarme, para cualquier cosa que os surja para hablar. Si sois personas migrantes y necesitáis una persona de apoyo, contar conmigo. Si tenéis una cita en Tinder o en Grindr y no tenéis a quien mandarle la ubicación, mandármela a mí por si acaso tengo que ir a recogeros a algún sitio. Y lo digo de verdad, que podéis contar conmigo siempre a nivel no solamente profesional, sino también como persona. Quedo a vuestra entera disposición y que bueno, que en redes sociales tenéis mi contacto y mi número personal y ahí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias por estar aquí, por hacer que este mundo sea un poquito mejor y que sigamos en la lucha. De corazón, gracias también a la Comunidad de Gasteiz por el espacio, por darnos la oportunidad de ser refugiados de